a todas y a todos. Lo primero, daros la bienvenida al Centro de Congresos a esta conferencia. Voy a presentaros a quien me acompañan aquí en la mesa: María del Carmen Márquez, la hermana mayor de Inspiración, y que organiza esta conferencia en el ciclo enfocado dentro del centenario, ¿no?, de la celebración que estáis celebrando en este año. También a Juan Torrejón, que va a dar la conferencia, y a Begoña, que va a ser de presentadora de este fantástico orador y fantástico historiador como es Juan Torrejón. Muchas gracias. Buenas tardes, señora delegada de Cultura del excelentísimo y ilustrísimo Ayuntamiento de San Fernando, señora hermana mayor de la Hermandad de Inspiración, Junta de Gobierno, hermanos y hermanas de la Real y Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Aspiración y María Santísima de la Esperanza, vulgo el Silencio. Señoras y señores, paso a presentar al conferenciante, el profesor Juan Torrejón Chávez. Licenciado en Filosofía y Letras, División Geografía e Historia, Sección Historia. Realizó la tesina de licenciatura obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude. Por su expediente académico le fue concedido el Premio Extraordinario de Licenciatura. Efectuó los cursos de doctorado y realizó la tesis doctoral en la sección de Historia, que fue calificada de sobresaliente cum laude por unanimidad del tribunal. Doctor en Historia. Su tesis, La nueva población de San Carlos en la isla de León, 1774-1806, fue premiada en concurso internacional público de méritos por el Ministerio de Defensa en la conmemoración del bicentenario del reinado de Carlos III, año 1988. Ha desempeñado su actividad académica universitaria en la Universidad de Cádiz como funcionario de carrera en el área de conocimiento de historia e instituciones económicas. En la administración académica de la Universidad de Cádiz ha formado parte de 2 equipos rectorales, ocupando los cargos de vicesecretario general de la universidad y primer director general del Gabinete de Relaciones Institucionales. Asimismo, durante varios años fue director de la Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de Gibraltar. En el ámbito de la investigación interuniversitaria, formó parte del Grupo de Estudios Históricos y Económicos sobre la empresa. En la actualidad es profesor honorario del Departamento de Economía General. Además, es miembro de la Comisión Española de Historia de la Contabilidad, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. En lo relacionado con las publicaciones científicas, es autor único o en colaboración de 9 libros y 91 trabajos de investigación en actas de encuentros científicos, revistas universitarias, etc. Ha impartido cursos universitarios y conferencias, además de en España, en Francia, Inglaterra, Suecia, Italia, Portugal y Malta. Ha participado en más de un centenar de congresos y seminarios en calidad de ponente, comunicante o asistente. Como director o coordinador, ha organizado 21 encuentros científicos. Una de sus líneas permanentes de investigación está centrada en la historia de la Armada Española, preferentemente del siglo XVIII. Al respecto, sus 2 últimas y recientes publicaciones han sido Jorge Juan y la introducción de la máquina de vapor
en los arsenales de la Marina Española del siglo XVIII, capítulo del libro Las innovaciones de la Armada en la España del siglo de Jorge Juan, libro editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El contador de presidiarios en los arsenales de la Marina Real Española, ponencia del Congreso La contabilità pública e privata in Europa tra etra moderna e contemporánea, publicada en un número especial de la prestigiosa revista de la Corte di Conti. Pertenece como académico de número a la Real Academia de San Romualdo, de la que es en la actualidad el vicepresidente. En el ámbito de los honores y distinciones se encuentra en posesión de la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, y de la Medalla de la Ciudad de San Fernando. La conferencia que seguidamente impartirá lleva por título La fundación de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, su vinculación a la isla y a la Armada. Comienzo. Buenas tardes, señora delegada, de la cofradía tan querida del Santísimo Cristo de la Expiración, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos. Para mí es un motivo de gran satisfacción estar esta tarde en la isla, tratar sobre esta queridísima cofradía. Y sobre todo después de esta terrible experiencia pandémica que hemos vivido, en la que tantas cosas hemos tenido que abandonar y que gracias a Dios vamos paulatinamente recuperando. También es un motivo de enorme satisfacción, como pueden ustedes comprender, tratar del origen de la fundación de la cofradía en el 225 aniversario. 2 siglos y cuarto es mucho tiempo y es una cofradía longeva y muy importante, muy atractiva su historia. La razón por la que hemos elegido el día de hoy es porque, como todos saben, se celebró una fiesta de gran relevancia en el calendario litúrgico cristiano, la exaltación de la Santa Cruz, que recuerda y honra la cruz. Recuerda y honra la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo. La celebración de la exaltación de la Santa Cruz no se conmemora hoy solo en el seno de la Iglesia Católica, sino también en muy importante fiesta en el ámbito de la Iglesia Ortodoxa y por muchos grupos de las iglesias protestantes. De acuerdo con la tradición, como es sabido, hacia el año 320, la emperatriz Helena de Constantinopla, la madre de Constantino el Grande, encontró la verdadera cruz, la vera cruz, el madero en el que fue crucificado Jesús. La emperatriz y su hijo Constantino hicieron construir en el sitio del descubrimiento la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, en el que se guardó la reliquia. Mas en el año 614, el rey Cosroe II de Persia invadió y conquistó Jerusalén y se llevó como trofeo de guerra la santa reliquia. No fue hasta el año 628 cuando el emperador Heraclio recuperó la cruz y la llevó de nuevo a Jerusalén. Y fue un día como hoy, 14 de septiembre, cuando el emperador entró en la ciudad santa cargando el mismo con la cruz. Desde entonces, ese día quedó señalado en los calendarios litúrgicos como el de la exaltación de la Santa Cruz. Como saben también ustedes, en España tenemos y se venera la reliquia más grande conservada del Lignum Crucis, que está en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Naturalmente, esto es cuestión de creencia, de fe,
pero les diré que cuando se analizó hace muchos años la madera con método científico de última generación, resulta que es un ciprés autóctono de Palestina y su antigüedad es de alrededor de 2000 años. En San Toribio de Líbana, el maravilloso monasterio, no solamente está obviamente esta reliquia venerada por todo el mundo cristiano, sino también está el famoso beato de Líbana, muy recomendable obviamente, y el lugar en el que está es precioso porque está en los picos de Europa, ¿no? Vamos a empezar a hablar del tema objeto de la conferencia, la evolución de la isla de León en el siglo XVIII. Miren, la isla de León en el siglo XVIII es uno de los ámbitos, de los lugares que más crecieron y que llamaron la sorpresa de todos los que la conocieron. Empezó siendo un espacio agrícola donde había caserías, ¿no?, dispersas y con muy poca población, pero en muy poco tiempo relativamente comienza a desarrollarse ya un núcleo urbano importante. Ahí está en un plano de 1776 que encontré yo hace muchos años, le pongo un detalle para que lo vean mucho mejor, donde se distingue muy bien, pues aquí en el lado de la derecha, donde al lado de la letra P, eso es la iglesia mayor parroquial. La apertura que hay delante es nuestra plaza de la iglesia, se ve perfectamente lo que hoy llamamos la calle Rosario, la calle Colón, ¿verdad? Es decir, que hay una ciudad bastante muy bien ya articulada, además con una trama ortogonal en muchos aspectos y demás. Bueno, pues esta ciudad que va creciendo, en el año 1789 está muy bien representada en el famoso plano de la Bahía de Cádiz de don Vicente Tofiño, 1789, y hay una ciudad articulada siempre alrededor de ese eje principal que es la calle Real, que ha sido el elemento constitutivo de la ciudad y el elemento articulador de todo ello. En ese plano de Vicente Tofiño se ve aquí en el lado izquierdo el Arsenal de la Carraca y delante lo que iba a ser el magno proyecto de la población de San Carlos, con sus paseos arbolados. Iba a ser la ciudad nueva más importante de todo el Imperio Español, que lamentablemente no se terminó de construir, pero bueno, que aunque sea solamente como proyecto, como idea de la gran ciudad ilustrada, es realmente asombrosa. Quienes quieran no conozcan, supongo que todo el mundo lo habrán visto, elaboramos en su día una maqueta que está en el Museo Naval de San Fernando, para que todo el mundo se pueda ver con claridad como un plano en relieve, ¿verdad?, de lo que fue el gran proyecto poblacional, que bueno, fue objeto de mi tesis, muchos años de trabajo, pero muy, muy gratificante luego al final el resultado. Miren, para que vean la evolución de la población de la isla, en el año 1729 son los datos precisos, seguros que hay, da 321 vecinos. Los vecinos no son los habitantes. En aquel momento se utilizaba un sistema de cómputo en el cual hay que utilizar unos coeficientes multiplicadores que para esta zona pues depende, y ahí se lo he puesto yo, por eso hay una oscilación de 1284, 1600 habitantes, etcétera, etcétera. Pero fíjense como ya en el primer censo, ya que se cuenta habitantes, que es el censo que mandó a hacer el conde de Aranda en 1768, modernísimo, tenemos 7.380 habitantes no exentos, es decir, que pagan tributo, porque los censos se hacen siempre para pagar tributo. Cuando se vean que la administración cuenta es porque nos quieren hacer pagar más, eso es seguro. Bueno, ha sido siempre así en todos los lugares y en todas partes. Cuando nos cuentan es para que paguemos, no hay otro objeto. Entonces, el conde de Aranda, repito, modernísimo, nos adelantamos. Nosotros hemos sido los españoles que andamos por el mundo con un complejo de inferioridad ridículo, porque hemos hecho cosas importantísimas y entre ellos en el ámbito de los estudios demográficos hemos sido pioneros como en tantas otras cosas. Lo que pasa es que, bueno, como nos gusta fustigarnos, pues nos consideramos, ¿verdad?, menos que otros pueblos que han sido menos que nosotros o que han tenido algunos momentos de menos brillante,
y que sin embargo no se gestionan así bien. Bueno, pues en el censo de Florida Blanca de 1787, también muy bueno, damos 27.918 habitantes. Pero fíjense ustedes, pocos años después, en 1792, un ilustrado, secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, don Antonio Pons, escribe un viaje magnífico de España y entonces cuenta y detalla: una de las cosas que más han causado admiración en mis viajes ha sido el rápido aumento de esta villa en tan corto tiempo. 1792. Ya se cuentan 40.000 almas de comunión, dando por supuesto que no entran ni párvulos ni transeúntes. O sea, fíjense, cuando en los años próximos a la fundación de la Cofradía de la Inspiración, 4 años antes, dice don Antonio Pons que tenemos 40.000 almas. En aquel momento, una ciudad grande podía tener 70.000 habitantes, de las más grandes de España. O sea que la isla de León, se llamaba San Fernando, la villa de la Real Isla de León, era una ciudad realmente importante. ¿Qué es lo que había hecho importante a la villa? Pues la razón de ser de la isla, que han sido dos pilares. Esta villa, esta ciudad ha tenido 2 pilares constitutivos, que han sido la construcción naval militar, reitero, la construcción naval militar y la armada. Y toda la historia de la isla ha ido pareja a la evolución de la demanda de construcción naval militar y la potenciación o aminoración de nuestra armada. Eso es importante porque la historia sirve no solamente para conocer el pasado, sino sirve también para aprender el pasado y sobre todo fundamentar el futuro. Yo siempre, como han escuchado ustedes muchas veces decir, he creído que los fundamentos socioeconómicos de la ciudad han sido, son y seguirán siendo, en el mejor de los casos, la construcción naval militar y la armada. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de mi disertación, los franciscanos en la isla de León. Los franciscanos llegan a la isla de León en el año 1739 y establecen un hospicio. Hospicio no es lo que pensamos normalmente, sino es una hospedería para los franciscanos que van a pasar a Indias, a la América, y que se dirigen hacia el puerto de Cádiz, tengan un lugar de hospedaje. Lo ubican en la actual calle Doctor Seriller, que se llamaba calle de las Viñuelas entonces, y que terminan por abandonarlo por estar en un mal estado. El 11 de marzo de 1743, un matrimonio gaditano, pero de origen vasco, y que la isla le debe mucho a ellos porque fueron los que crearon el colegio de la Compañía de María, van a otorgar una escritura de fundación del nuevo hospicio franciscano. Ellos son el matrimonio formado por Manuel de Arriaga y Mariana de Arteaga. Y entonces, en unos terrenos de su propiedad, inmediato a una capilla de la que se habla muy poco en la isla, que dice la documentación original que está en alberca, es decir, que está sin techumbre, que se llama de Nuestra Señora del Pópulo, en la zona, y para que se cree también el hospicio con una escuela de primeras letras. Y la comunidad franciscana tomará posesión del nuevo hospicio el 24 de marzo de 1745, en el sitio que se llamaba entonces de las Tres Cruces. Ahí tienen el plano original del convento. Todavía tenemos el patio de San Francisco, el patio que está ahí, y la parte delantera está ocupada por la nueva iglesia que ha sufrido remodelación. Ven, aquí abajo, este es el sitio de la capilla y su tierra, aquí. Bueno, la parroquia castrense de San Francisco. En 1765, la iglesia del Hospicio de San Francisco se constituye en parroquia castrense. No tiene lo que hoy llamaríamos sacerdotes castrenses, son los propios franciscanos del Hospicio de la isla, que no comprenden del Hospicio, los que se encargan de asistir religiosamente a la Armada y todo lo relativo a la Armada en el departamento marítimo de Cádiz. Tal día, el 26 de enero, hay una procesión, una misa, procesión y tal, y entonces se traslada el sagrario, ¿no? Comienzan los franciscanos a desarrollar las funciones parroquiales. Por ejemplo, el primer libro de bautismo se principió el 13 de marzo de 1765, ahí digo que fueron
las personas que... ¿Quién fue la chiquita? Petronila Narcisa Eulogia, hija de tal. Y el primer libro de defunciones también comenzó el 15 de marzo del mismo año. El primer libro de matrimonio el 19 de marzo de 1765. Luego lo he puesto porque es una cosa muy curiosa. Los libros de matrimonios secretos, ¿no? Que principió el 4 de mayo de 1770. Estos eran los libros, los matrimonios que no se le daban publicidad por razones diversas, ¿no? Estaban contemplados en el derecho canónico y había silencio sobre ellos, pero son muy atractivos. Y ahí están los primeros contrayentes, Tadeo Crocker y Eulalia Álvarez Lebrun. Bueno, la parroquia castrense y la Armada. En un documento se cita: por la urgente necesidad de tener iglesia decente para el servicio espiritual de los fieles, se dio principio a su fábrica, pero no pudiendo sufragar este pedazo de importante objeto ni la limosna ordinaria, la limosna que se daban a la comunidad franciscana, ni las facultades de sus feligreses, ni las capacidades económicas de sus feligreses, y siendo la primera atención de esta reverenda comunidad la mejor asistencia de vida del respetable cuerpo de Marina, pues lo que se hace es que va a ser el ministerio, diríamos hoy, de Marina, que no se llama entonces ministerio, sino Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Marina. Lo que nosotros llamamos hoy ministros, se llamaban entonces secretarios de Estado. Fíjense ustedes que el país más importante del mundo, Estados Unidos, copió de la administración española el término secretario de Estado. Y nosotros copiamos en el siglo XIX de los franceses el término ministro, que en español se utilizaba siempre, pero que no significaba en lo que nosotros hoy nombramos como ministros, que no eran las secretarías de Estado, de Hacienda, de Guerra, de Marina, de lo que fuera. Bueno, pues un gran secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, don Antonio Valdés y Bazán, el almirante Valdés, es el que libra desde la granja de San Ildefonso en septiembre, donde todavía se halla la corte, en el verano, todavía terminando el verano, casi $500,000 de reales de vellón para, dice el documento, para adelantar las obras de la iglesia nueva del hospicio que sirve de castrense. Luego, seguidamente, hay muchos libramientos, le he puesto uno, le he puesto más. Es decir, que lo que hoy conocemos como Iglesia de San Francisco es la parroquia castrense regentada por los padres franciscanos, pero financiada por la Real Armada. Y ahora vamos al meollo importante de la disertación de la conferencia: el Cristo crucificado de la aspiración. Miren, en el año 1996, con motivo del bicentenario de la constitución de la cofradía, se hicieron una serie de actividades, se editaron algunos folletos, algunas cosas que yo he traído, que guardo como gran recuerdo de él, y se formó una comisión histórica que la formamos don Manuel Maturone y quien les habla yo. Entonces comenzamos con miembros de la cofradía a hacer los trabajos históricos sobre la hermandad. Fue un momento muy ilusionante, estudiando los documentos, y efectuamos una pequeña publicación, Manuel Maturone y yo, en esto que se llamó sobre el prioste, que fue don Pedro de Cárdenas, ¿no? Luego, con posterioridad, años después, el historiador Fernando Mosig Pérez publicó un libro magnífico, que he querido tenerlo hoy aquí delante, porque realmente son más de 500 páginas, algo más de 500 páginas, de una obra estupenda, y desde luego es uno de los grandes activos que tiene la cofradía. La cofradía, además de sus titulares, de los enseres, tiene algo importantísimo, que son los documentos de la cofradía. Eso hay que poner un especial cuidado en ello. Pero luego también tiene su libro de historia. No todas las cofradías tienen un libro de historia, y también hecho como el que hizo el historiador Fernando Mosig. Bueno, pues yo lo que trato de la conferencia seguidamente fue lo que en su día estudié, que obviamente es coincidente con los documentos que estudió Fernando Mosig, pero quizás algún aspecto que él no trató, pues no puedo comentar ahora, ¿no? Muy poquito, claro, porque ya repito que su trabajo es excelente.
Bueno, en la iglesia del Hospicio Franciscano existió una sagrada imagen que tienen ustedes aquí en la diapositiva, que he tomado de la Pasión, y preciosa imagen de Cristo. Su autor es Andrés Quijano de Benito, y una imagen que se dice en la documentación que fue mandada a hacer por el padre Fray Manuel Delgado, que era el párroco de la iglesia castrense en aquel momento. Este era un natural de Écija, digitano, y era además examinador sinodal de los obispados de Córdoba. Esta imagen fue costeada, dice la documentación, también por las limosnas que dieron los fieles. ¿Y a quién se encarga? Bueno, la obra se encarga en aquel momento, en el año 96, dimos en la documentación, leímos bien, porque se había leído algunas veces algo con deficiencia, se leyó muy bien el nombre. El escultor fue José Tomás de Cirartegui Sarartegui, y el siguiente apellido Zunzunegui. El vasco no tenía una gota de sangre que no fuera vasco, ¿sí? Bueno, pues José Tomás de Cirartegui Saralegui y Zunzunegui fue un guipuzcoano nacido en Tolosa en el año 1755 y llegó a la isla de León y entró a trabajar en el taller de escultura del Real Arsenal de la Carraca. Lo que ha sido la Carraca en la historia de la isla es indecible, porque la Carraca ha sido un foco de atracción de personas de todas partes, ha sido un foco de formación y ha sido un foco de asimilación tecnológica, de dominio, que nosotros digo, refiero los isleños, seamos hoy capaces de hacer unos buques magníficos para los mercados internacionales. Eso no es fortuito, eso no creen ustedes que se hace de un día a otro. Esos son más de 300 años de tradición, de formación, de experimentación, de error, de éxito, y todo eso nos permite que estemos hoy compitiendo en los mercados internacionales con unos objetos que son enormemente importantes, pero además valiosísimos, ¿no? La Carraca ha sido, reitero, esencial en la formación de la gente, porque nosotros hemos tenido trabajadores preparados, torneros, fresadores, mandrinadores, fundidores, ¿no? Y había también escultores. ¿A qué se dedicaban los escultores? En el taller de escultura al que pertenece José de Cirartegui, y que en aquel momento está dirigido por un inglés nacido en Londres, Samuel Howe, él viene con los técnicos que remesa Jorge Juan en su famoso viaje del año 1749-50. El famoso Jorge Juan es apellido, no es Jorge es su nombre, y Juan es el primer apellido. Jorge Juan y Santa Cilia, uno de los genios que hemos tenido en la historia de España, fue comisionado por el Marqués de las Ensenadas en el año 1749 para que pasara a Londres de encuentro. Se habla de un viaje de espionaje. Lo que iba sobre todo era a captar técnicos. ¿Por qué? Porque él, miren, la mejor forma de transferir la tecnología es transferir al técnico. No es mandar a alguien, bueno, sirve también, pero me refiero a que si se viene al técnico, aprende. Y entonces, en una actividad extraordinaria, se trajo constructores, especialistas de todo tipo, de cordelería, de velame, con sus familias, y lo mandó. Y fíjense una cosa, para que vean que muchas veces nos dicen que los españoles hemos sido unos intolerantes, etc. Ellos eran anglicanos. Y en los contratos por los que vienen a España, se les dice que no estarán obligados a cambiar de religión y que se les respetará su religión anglicana, como efectivamente fueron. Lo que pasa es que, como saben ustedes, el anglicanismo y el mundo católico están muy cercanos. Y entonces, muchos de ellos, al llegar aquí, entraron en la fe católica, como fue Samuel Howe, que entró y de hecho él fallece en el año 1800, y su partida de función está en la iglesia castrense de San Francisco. Bueno, pues este fue el suegro de Cirartegui. Cirartegui
en el taller no es como dicen las personas, el taller de mascarones de proa, no es el taller de escultura. Es verdad que ellos hacían los mascarones de proa, pero hacían también todas las esculturas religiosas que llevaba el buque. Entonces no nos debe extrañar que Sirartegui hiciera un magnífico crucificado, que es magnífico, con todo respeto, el mejor crucificado de la isla, desde mi punto de vista, ¿no? Y digo respetuosamente con relación a los demás, pero creo que la factura es la mejor factura de Cristo que hay en la ciudad de San Fernando, el crucificado. Entonces él lo entrega en el año 1788 y esta autoría de Sirartegui, que nosotros la habíamos documentado en la hermandad, como dije, en 1996, quedó rotundamente confirmada en el año 2012, cuando el restaurador Pedro Manzano localizó en el interior del Cristo ese documento que está proyectado al lado, que dice, primero hay una señal de la cruz arriba, como pueden ustedes ver, supongo que sí se ve, y dice: esta efigie del Santísimo Cristo de la Expiración se hizo en la Real Villa de la Isla de León, jurisdicción de Cádiz. Le hizo por mandato de varios bienhechores el artífice, escultor y pintado don José Sirartegui, natural de la villa de Tolosa, del obispado de Pamplona, en la provincia de Guipúzcoa, establecido en la citada isla, para el convento de nuestro seráfico padre San Francisco de la citada villa, en el año que murió nuestro católico monarca y real señor don Carlos III, 1788. Mire, otro elemento importantísimo: Carlos III ha sido el monarca, la persona que más ha beneficiado a la isla de León. De hecho, la isla de León se pensó, cuando él le da el estatuto de villa en el año 1766, se propuso que se llamara Carolina, por el rey Carlos III. Pero en la corte pararon la cosa porque tenían pensado darle el nombre de Carolina a la capital de las nuevas poblaciones, es decir, la Morena. No ha habido nadie, y yo creo que la isla tiene una deuda imperecedera con Carlos III. Por cierto, que nuestra Plaza del Rey no es la Plaza del Rey, es la Plaza del Rey Carlos III. Y bueno, yo he pedido que se atienda siempre ese aspecto, ¿no? Porque ya saben ustedes que el rey Carlos III ha sido el rey que creó más nuevas poblaciones en el siglo XVIII. Van ustedes por América, por todos lados, y San Carlos, Carolina, no sé, San Carlos de no sé qué. Hace poco visitamos mi mujer y yo San Carlos del Valle, en la provincia de Ciudad Real, una fundación de Carlos III, con una plaza preciosa, una iglesia preciosa, pequeñita, pero de esa gran obra. Y bueno, y cuando pasamos, llevamos camino de Madrid, en ese eje importantísimo, Madrid-Cádiz, pues fíjense ustedes la Luisiana, la Carlota, la Carolina, la Aldea Quemada, la cantidad, todo eso es la obra, la magnífica obra urbanizadora de Carlos III. Realmente un monarca extraordinario. Bueno, pues ante esta imagen del mismo año que muere el gran rey Carlos III, que lo entrega el escultor a la comunidad franciscana, pues ante esta imagen se celebraban los siguientes cultos. En primer lugar, el ejercicio de las 3 horas de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en la cruz en la tarde del Viernes Santo. Luego había una solemne novena iniciada en la víspera de la Dominica tercera de Cuaresma, y luego una función solemne del domingo cuarto de Cuaresma. Es una característica importante, me parece, porque esta imagen del Cristo se ha elaborado, se ha realizado, se ha esculpido para actos internos, para que no es como cuando se crea una cofradía y se crea una imagen para ser procesionada, ¿no? Eso es muy importante, me parece a mí, y es algo que es un sello de esta cofradía, que todavía en el discurso que llevo haciendo todavía no ha aparecido. Solamente lo que está es, repito, el Cristo crucificado de la expiración
con esos datos que he puesto ahí, esculpido por Cirartegui, Saralegui, Zunzunegui. Bueno, ¿qué sabemos de José Tomás de Cirartegui? Pues muy poco, muy poco. Yo no hace mucho tiempo he estado trabajando unos documentos de un hermano suyo, intentando conseguir algunas cosas más de él, pero hay muy poca huella. Lo último que yo encontré es al principio del siglo XIX, que él pide, un documento que está en el archivo de don Álvaro de Bazán, el Archivo General de la Marina, en el Viso del Marqués, que él pide ser trasladado desde la isla al Real Arsenal de La Habana, pero no hay en el expediente más papeles, o sea, con lo cual no se sabe. Bien es verdad que hay unos Cirartegui, una familia Cirartegui en La Habana, y parece ser que pudieran ser descendientes de él, pero ya había previamente también unos Cirartegui en La Habana. Yo eso no lo he estudiado, con lo cual no puedo comentarlo. No sabemos más de José de Cirartegui, que estuvo aquí hasta principios del siglo XIX, y ahí se nos dio la pista. Tampoco sabemos dónde se formó, dónde aprendió a esculpir. Es un personaje que merece la pena ser estudiado. Bueno, Fernando Mosic luego ha estudiado muy bien el Cristo, obra de él, que es el Cristo de San Entierro, y luego posiblemente atribuido a San José, es decir, que parece que ha sido el escultor más importante que hubo en la isla en el último tercio del siglo XVIII. Esto es el Arsenal de la Carraca en 1794, 2 años antes de la fundación de la Hermandad. Detalle para que se vean la importancia, ahí están todos los obradores. Y yo le he traído aquí, en el año 1796, la relación de oficios que hay en el Arsenal y el número de personas. Fíjense que en la carpintería de Rivera hay 719 personas, y Calafates 702, carpinteros de los Blancos 77, pero miren los escultores, 10, y uno de esos 10 escultores es Cirartegui. Montoneros, remolares, faroleros, herreros, cerrajeros, pintores, albañiles, fíjense lo que era el Arsenal. Las concentraciones obreras estables más importantes del mundo que había en el momento, y la de mayor diversidad, y la que producían los bienes más apreciados de la época, los navíos de guerra, mucho más complejo que un navío civil, obviamente. Bueno, aquí puse los cultos principales que hacían estos congregantes, que se llaman así. Hay una creciente devoción a la imagen del Cristo de la Aspiración, y cada vez hay más congregantes que se unen en estos actos. Y para recordar un poco la España del momento, pues hay que decir que 1796, cuando se funda la Cofradía de la Aspiración, el rey de España y de sus Indias, normalmente no se utilizó nunca el término de América, sino el rey de España y de sus Indias era el rey Carlos IV, que es rey desde la muerte del rey Carlos III, en diciembre, hijo de Carlos III, de 1788 hasta marzo de 1808. Luego, el secretario de Estado de Marina era don Pedro de Varela y Ulloa, y el capitán general del departamento de Cádiz, porque aunque estaba en la isla, siempre se mantuvo el nombre de la fundación aunque se trasladó al departamento en 1769, el departamento formado en Cádiz en 1717 siempre se llamó Departamento Marítimo de Cádiz, y lo mandaba el teniente general don Juan de Lángara, comandante general de la Escuadra del Océano, capitán general del departamento y director general de la Armada. Fíjense ustedes, era tan importante la isla que no solamente era la cabeza de un departamento marítimo, sino que el capitán general del departamento marítimo de Cádiz, en la isla de León, era el director general de la Armada, es decir, el brazo militar de la Armada, mientras que la cabeza política, el brazo político, sería el secretario de Estado. Estos marinos eran extraordinarios. Miren, 1796, el año en el que se funda la Cofradía de la Aspiración, es el año en el que el Imperio Español ha llegado a su mayor extensión territorial. Pero no solamente es eso, es que no ha habido ningún imperio en la tierra que haya tenido la extensión territorial del Imperio Español en 1796.
Eso es una lista de los buques de la Armada Española en 1796. Más de 200 buques de guerra. Es la segunda armada del mundo, después de la británica. Ha superado a la Armada francesa. Y ahí están nuestros astilleros, el nombre de los buques, la artillería que llevaban cada uno, el astillero donde se hizo, etcétera, etcétera. Esto está hecho en el Departamento Marítimo de Cádiz en diciembre de 1796. Y he puesto una efeméride del año 96 para que la cofradía, pues también cuando recuerde su fundación, piense que estaba pasando en el resto del mundo. Pues miren, es el año en que se casa un general, que nadie va a imaginar que no sea tan grande, el general Napoleón Bonaparte, un corso, que tenía 27 años, con Josefina de Beauharnais, ella viuda, se casa en París el 9 de marzo. El 14 de mayo, un médico inglés, Edward Jenner, administra la primera vacuna de la viruela. Ya saben ustedes que la palabra vacuna viene de vaca, porque aquello del apóstol, ¿no? Fíjense, hablando de la vacuna de la viruela, él no sabe qué es lo que ha pasado, ni cómo él lo único que ha descubierto es que empíricamente que las personas que ordeñan las vacas se le crean unas vejigas en las manos y esas personas nunca enfermaban de la viruela. Entonces él inocula a un niño, ¿verdad? Esa famosa escena que hay de Jenner y inoculando a un niño. Bueno, pues ahora voy a decir otra cosa. España, a través de la expedición Balmy, hizo la obra más grande que se ha hecho en la historia hasta el momento presente de vacunación. Vacunó a un imperio. Solo lo hizo Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, no hizo nada. Hicimos los españoles. Y no solamente vacunamos a los españoles, sino que cuando llegamos a Filipinas y vacunamos a los filipinos, que era Filipina española, se llevó también vacuna al sur de China, así para que el mundo viera con la técnica de transporte a través de niños y de personas que iban. Una de las actividades de salud pública más grandes de la historia. Lo hicimos, por eso digo que no podemos ir por la vida acocotados. Si Jenner creó, descubrió el método, pero no sabía ni que era un virus ni nada de la viruela, nosotros fuimos los mayores, los que más expandimos la vacuna por el mundo. Imagínense en un momento como ahora que estamos viviendo, ahora sí hemos entendido muy bien lo que es tener una pandemia, la viruela era endémica, y morían las personas y no sabían por qué morían. Ese año también George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, hace publicar su decisión de no presentarse a la reelección de los Estados Unidos. Ese mismo año sería elegido Adams, el segundo gran presidente. Pero el 7 de octubre de ese año ocurre un hecho que fue muy negativo para la historia de España, que fue la declaración de guerra a Gran Bretaña. España es convencida por la Francia revolucionaria de renovar los pactos de familia y firma un tratado, el Tratado de San Ildefonso, que fue algo terrible para nosotros. La declaración de guerra a Gran Bretaña el 7 de octubre fue un error de primera magnitud, ¿no? Los británicos empezaron a desplegar sus flotas, a cortar nuestro comercio con América, nuestras relaciones, y al año siguiente ocurriría el terrible combate de Carlos Salazar. Ese año muere en San Petersburgo la famosa zarina de Rusia, Catalina la Grande, una de las mujeres más grandes, más poderosas que hemos existido en la historia. Y ya dije antes que el 7 de diciembre John Adams fue elegido segundo presidente de Estados Unidos. O sea que, como vemos, un año de acontecimientos muy importantes. No lo he puesto más, pero después de la boda del general Bonaparte con Josefina, ¿verdad? Los franceses empezaron su gran expansión militar por Italia para debilitar el imperio austríaco, y empezaron las grandes victorias, las enormes victorias de Napoleón en Italia, que eso es lo que le va a dar a él su grandeza, ¿no? Y luego sería emperador. Característica de la hermandad de la hermandad o cofradía de la Expiración. Esto me parece muy interesante. En 1796 se decide crear una hermandad que tendrá un componente benéfico asistencial relativo
a la atención a los entierros de los hermanos. Luego vamos a hablar un poco de ello. Luego, la pertenencia a la misma es absolutamente libre. Es una cofradía abierta, no está vedada a nadie por razón de oficio o de estamento social. Luego, no tiene número de asociados, es ilimitado. Y luego es mixta, porque es una cofradía de hombres y de mujeres. Está reglamentada por unas constituciones y se declara que su duración será perpetua. 225 años después, pues sigue esa continuidad. Las constituciones, son 22 las constituciones originales, he puesto algunas, no creo, casi todas. La primera: serían admitidos por hermanos todos los fieles cristianos viejos y de limpia sangre, de reglada conducta y afectos a la pasión de Jesucristo. Bueno, ya saben ustedes el tema de los cristianos viejos, los cristianos nuevos, la limpieza de sangre, pero eso no era nada más que un formulismo, era una fórmula que venía. No había ninguna investigación de limpieza de sangre en el siglo XVIII. Luego, cuando se entraba en la cofradía, había que contribuir con un pago de 5 reales por entrada y luego un real mensual, 12 reales mensuales. Un real de vellón, ¿no?, que son 34 maravedís. Luego, la junta estaría compuesta por un prioste, su hermano mayor, un coadjutor, que sería el segundo prioste, diríamos, 2 mayordomos, un secretario, un tesorero y 12 conciliarios, con la posibilidad todos de ser reelegidos. Y se dice que sean sujetos autorizados, eso quiere decir en la época que sean personas dignas de respeto. Luego tendría la cofradía un director espiritual, lo tuvo desde el principio, y 2 hermanos enfermeros para la visita y consuelo de los enfermos y para el socorro a los pobres necesitados. Es decir, que hay un bien asistencial y de caridad, ¿no?, ya desde la fundación. Luego se obliga a una novena anual, empezando el sábado 3 de Cuaresma y finalizando el domingo 4, iniciándose con misa, plática, rezo de la novena y canto del miserere. Y en el domingo 4 además con sermón. La devoción de las 3 horas en el Viernes Santo, que le vimos que fue lo primero, la primera devoción que se practica delante del Cristo crucificado. Luego un Vía Crucis una vez al mes, que fue normalmente el 4º domingo de cada mes. Una misa solemne el día de la invención de la Santa Cruz, que es el 3 de mayo. Es el día que Santa Elena encuentra la cruz de Cristo, la vera cruz, en Jerusalén. Y la palabra invención, claro, yo lo he puesto ahí para que en latín invenio significa descubrir, no es que se invente, sino invención de la Santa Cruz quiere decir el descubrimiento de la Santa Cruz. Luego, esto es el punto 11, costear los funerales a sus difuntos. Dice los documentos, como era práctica común en las hermandades de la Real Isla de León. Las hermandades tenían un fin benéfico asistencial en el entierro. Y esto fue además el punto débil de todo y el motivo de que muchas desaparecieran. Y la Junta señalaba además el número de misas que se haría por todo el nuevo difunto. El aspecto de las mujeres, que es muy interesante. Las mujeres que quisieran formar parte en la cofradía o congregación serían admitidas en las mismas condiciones que los hombres. Habría una hermana mayor y una mayordoma a quienes acudirían las que desearan ser admitidas. Luego se nombraban camareras para cuidar los sudarios del Señor, la ropa de la Virgen, de San Juan y demás del paso, así como para la limpieza de los manteles del altar. E igualmente que en los hombres existían 2 hermanas enfermeras. Y por último, la señora haría la función a Nuestra Señora en uno de los domingos de septiembre. Eso es lo que establecen las constituciones. Los primeros pasos de la hermandad. El 25 de febrero de 1796, todos los devotos fueron citados en la sala capitular del Hospicio de San Francisco. Asistió Fray Manuel Delgado, se leyeron las constituciones que habían sido aprobadas por el obispo, los memoriales y los decretos correspondientes, y una cosa que no he comentado es que las constituciones se hicieron a imitación de la cofradía de la Vera Cruz de la parroquia de San Gil de la ciudad de Granada. La parroquia de San Gil, la iglesia de San Gil desapareció, está en la Plaza Nueva, precisamente la Plaza Nueva, parte de la Plaza Nueva se hizo con la destrucción de este templo,
y allí estaba radicada esta cofradía que fue la que se imita en sus constituciones. El obispo de la diócesis, mediante un decreto del 20 de febrero de 1796, lo aprueba, que son las constituciones que he comentado. Y aquel día comienza la elección, y en esa sesión es donde la comunidad franciscana dona la escultura del Cristo de la Expiración a la hermandad, así como sus prendas y alhajas. Afortunadamente la documentación figura en el documento de entrega, ¿verdad?, lo que se le entregó. Y también entregan a la hermandad la imagen de la Virgen de los Dolores, no de la Esperanza. Ya saben ustedes que eso fue cuando la cofradía, después en el año 1940, cambió y se hizo cofradía de silencio, cambia la vocación de la imagen de la Virgen de los Dolores por la Virgen de la Esperanza. Asimismo, como la imagen de San Juan Bautista, que también lo hizo Sieraley, fue obra de Sieraley, el primitivo San Juan Bautista. Bueno, los componentes de la primera junta de oficiales fueron el director espiritual, el prioste, que hoy llamaríamos hermano mayor, o hermano mayor, coadjutor, mayordomo, secretario, segundo secretario, tesorero, enfermeros y conciliarios, que eran 12. El director espiritual fue Fray Manuel Delgado, el prioste primero fue Pedro de Cárdenas. Verán ustedes que he puesto para que fíjense la relación que tiene con la Armada. El jefe de escuadra de la Real Armada, luego el coadjutor, una figura importantísima, Gaspar de Molina y Saldívar, el marqués de Ureña, el tercer marqués de Ureña, que era intendente honorario del ejército y director entonces de las obras de la nueva población de San Carlos, los mayordomos, aquí he ido poniendo los nombres de todos, ¿verdad? Y bueno, entre los conciliarios, los 12 conciliarios, pues hay figuras importantísimas. Por ejemplo, Felipe López de Carrizosa, teniente general de la Real Armada, un marino muy importante. Francisco Javier Rovira, que es el mejor artillero posiblemente de la Armada que hubo, un tratadista, un hombre importantísimo, era entonces en el momento jefe de escuadra y comisario general del Real Cuerpo de Artillería de Marina. Santisteban, Domingo Porlier, Juan Camaño, es decir, son figuras importantes del departamento. Esa figura es muy importante, José Antonio de Viña y Cea, que era oidor honorario de la Real Chancillería de Granada y auditor de Marina en el departamento. A través de él es por donde vienen las constituciones de Granadina, a imitación de la cual se hace como dije antes, de la cofradía de la Veracruz de la parroquia de San Gil de la ciudad de Granada, y se hace la cofradía de la Expiración. Bueno, aquí están los componentes de la primera junta de oficialas. Dice la hermana mayor, Juana de Mendinueta, que era la mujer de Pedro de Cárdenas, la mayordoma, María Magdalena Fontán, las camaristas Rivera y la enfermera. Esto es algo, creo que de un gran valor también para la cofradía, el carácter, ¿verdad?, de la presencia de la mujer en la cofradía. Otros hermanos fundadores, le he puesto nombres importantes: el marqués de Arellano, que era entonces el comandante general del cuerpo de batallones de Marina, Miguel de Irigoyen, es decir, figuras muy relevantes de la Armada, como he dicho. Y ahora voy a terminar ya hablando un poco de ese aspecto asistencial tan atractivo que tenían las cofradías en el momento, que era el de los entierros. Las exequias fúnebres comportaban el traslado del cadáver a la iglesia, la celebración del funeral en el templo y la sepultura. Bueno, pues cuando un hermano o una hermana fallecía, tenía derecho al entierro, cuidado, si habían transcurrido 6 meses desde su ingreso. Luego, para el ingreso había un tope de edad, que entonces era una edad relativamente elevada, que eran los 40 años, pero no se cerraba la entrada a los demás. Quienes ingresaban con más edad, lo que pasa es que tenían que abonar una cuota mayor de entrada. Los enfermos, las mujeres embarazadas y los ancianos de más de 70 años no se admitían, salvo que pagasen 100 reales de billón de entrada. Obviamente, porque el entierro era muy caro. Entonces, ya dije que esto fue el talón de Aquiles de las cofradías, y la mayoría de las cofradías
desaparecieron por la obligación de enterrar a sus hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque mientras que hubo en el siglo XVIII, el siglo XVIII es un siglo de recuperación demográfica y la mortalidad estuvo muy controlada, pero cuando llegaron las epidemias de fiebre amarilla a partir del año 1800 y se entró en un ciclo pandémico terrible, fue horrible. La cofradía se quedó sin fondo para poder abonar el pago de todo lo relativo a las excepciones fúnebres. La hermandad, como veis, no cerraba las puertas a nadie, pero penalizaba a quien estaba con mayor riesgo. Claro, la mujer embarazada, fíjense ustedes en aquel momento la mortalidad que había, tanto de las mujeres al dar a luz y la de chiquitos que morían, ¿no?, en el primer año de vida. Ahora, pero también podía darse el caso de que hubiera quien no pudiera soportar estas sumas elevadas, y entonces se admitían los llamados hermanos de gracia, que solamente pagaban 4 reales de vellón de entrada. Pero claro, la cofradía, en este caso, hacía toda la honra fúnebre, pero no corría por cuenta de la cofradía el traslado del cadáver, desde el domicilio hasta la iglesia, que era caro. Entonces, ¿qué proporcionaba a todos la hermandad? Proporcionaba el féretro, un féretro. Entre los enseres de la hermandad había el féretro que era reutilizado. El féretro, la documentación pone que estaba dorado y pintado. Luego ese féretro estaba cubierto con un paño de terciopelo carmesí con la cruz verde. Es que los colores originales de la cofradía eran el carmesí y el color verde, porque cuando en el Bicentenario se hizo la salida procesional del Bicentenario, se elaboró una bandera de la cofradía con estos colores para recordar el original. Luego se obligaba a la hermandad al traslado, al consumo de 2 libras de cera, a la asistencia de los hermanos al entierro y a la sepultura. Cuando un hermano o hermana moría, los familiares, los conocidos, acudían al mayordomo de la cofradía. Este era el procedimiento. Entonces se confrontaron 2 libros. Esa es la importancia de la contabilidad, ¿no? El libro del cobrador y el libro del secretario. Y si cuando se veía que todo estaba correcto, entonces el secretario expedía un documento justificativo en el que permitía el entierro por cuenta de la cofradía. El derecho de entierro se perdía si se dejaba de pagar la cuota durante 6 meses. Pero si los familiares, fíjense que hay cosas más curiosas, si los familiares hacían efectiva la deuda antes de que el moribundo estuviera sacramentado, antes que le dieran los santos óleos, de nuevo se consideraba que quedaba en la consideración de integrante de la cofradía, y entonces tenía derecho al entierro. Bueno, le diré a ustedes que esto fue objeto también de problemas para la cofradía, de reclamaciones por funerales, por derechos de entierro, etcétera, que llegaron incluso a ser planteados en algún caso ante los tribunales de justicia. Termino pues tratando sobre la primera salida procesional, que fue en el año 1797. Jueves Santo del año 1797. La hermandad tuvo siempre presente que el objeto final de ello, de la hermandad, era el culto al Señor crucificado y a las sagradas imágenes, ¿no? Pero no la salida pública, sino el culto interno. No obstante, cuando la situación económica lo permitiese, dicen los documentos, habría procesión en uno de los días de la Semana Santa. Y la primera salida procesional tuvo lugar el Jueves Santo del año 1797. Creo que ese año cayó en marzo, 23 de marzo, no recuerdo bien. Para la misma se confeccionó una bandera de tafetán carmesí y verde, así como las caídas para las andas en igual tejido de seda. Y repito que a los 200 años la cofradía tuvo la buena idea de confeccionar una bandera con esos mismos colores para la salida procesional.
El paso salió un único paso y estuvo compuesto por las imágenes de Jesús crucificado, Cristo de la Expiración, la Virgen de los Dolores, San Juan Evangelista y Santa María Magdalena. Las tres primeras imágenes habían sido entregadas por los franciscanos y la Magdalena había sido realizada posiblemente por una hermandad. Y los hermanos acompañaron en aquella primera salida procesional alumbrándose con cera. Pues con eso termino y le agradezco mucho la atención que han tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Torrejón, muchas gracias, Juan. Como cada conferencia que imparte, tendrán que estar de acuerdo conmigo, nos sorprende gratamente. No podemos dejar de estar atentos a todas las anécdotas y a todas las investigaciones que ha realizado y que se notan, porque además lo presenta con esa pasión que tiene en su trabajo. Veo a su esposa, veo a su mujer que sonríe detrás de la mascarilla, porque imagino que en casa se vivirá intensamente esta pasión que él tiene, hasta descubrir casi esos 8 apellidos vascos que debía tener el escultor, y porque ya los 3 primeros los tenía bien claro, con lo cual a poco que tire un poquito del hilo imagino que los encontrará. Y bueno, es la relación muy bien traída, como bien pone, de la vinculación de la Armada y la Expiración en este 225 aniversario, un aniversario muy importante. Por lo cual creo que tengo que felicitar también a la cofradía, a la hermandad, a los hermanos mayores, porque bueno, estaba el saliente y la entrante, que están aquí los dos, en elegir también al profesor Juan Torrejón para esta intervención. Le doy la palabra a la hermana mayor, a Mari Carmen Márquez, que quiere decir unas palabras. Gracias. Hola, buenas tardes. Y Juan, una vez más, les felicito, enhorabuena por la magnífica conferencia que nos has ofrecido esta tarde. Brillante como todo lo que haces, porque cada vez que escuchamos a Juan Torrejón creo que aprendemos un poquito más de lo que es la fundación de San Fernando, su vinculación con la Armada y su vinculación importante también con las hermandades y cofradías. Yo creo que existe, sobre todo las hermandades antiguas, un nexo de unión muy importante con lo que es la ciudad y con lo que es la Armada. De nuevo, muchísimas gracias. También te agradezco que hayas trabajado para que esta conferencia viera la luz en este programa de actos del 225 aniversario fundacional. Sé que no ha sido tarea fácil y estamos pues muy agradecidos. También agradezco pues la colaboración del excelentísimo ayuntamiento por ofrecernos estas instalaciones. Creo que es muy importante que este tipo de actos se celebre en este ambiente. Muchísimas gracias. Y en nombre de la hermandad, pues Juan, permíteme que te haga entrega de un obsequio. Este obsequio que te vamos a entregar resume perfectamente lo que son 225 años de historia de lo que es la Cofradía del Silencio.
y este recuerdo más que merecido. Juan, creo que estoy de acuerdo con Mari Carmen. La hermana mayor, me van a perdonar, me sale prima, pero es que es mi prima hermana, y tengo que recordar el nombre y el apellido porque cuando la tengo al lado lo que me sale es prima, es lo que tenemos. Agradecerle la invitación también a que participemos en un acto emotivo, como bien dice, de este 225 aniversario. Recuperar la actividad presencial. Bueno, hoy también recibíamos la noticia del obispado que se empezaban también ya a autorizar esos cultos externos, con lo cual parece que esta pandemia va dándonos ya una pequeña tregua y que, bueno, teniendo todas las medidas y las garantías de poder continuar, nos va permitiendo esta salida. Esta semana ha sido una semana activa, por suerte, y vamos retomando todas estas actividades presenciales. Alfonso Pavón presentaba su libro, Juan Antonio Lobato, también académico de la Real Academia de San Romualdo, inauguramos una nueva exposición en su galería, inaugurábamos una exposición de fotografías aquí abajo de la asociación AFIL con Fotoluz, y hoy teníamos este primer acto presencial de este aniversario de Expiración. Como ha dicho Mari Carmen, una excelente conferencia, como todas las del profesor Juan Torrejón. Creo que más que merecido el regalo. La emoción es normal, pero creo que era el reconocimiento merecido. Y agradecerles a todos ustedes que hayan venido a disfrutar de esta conferencia y que hayan acompañado a la hermandad, a la cofradía de la Expiración y a Juan Torrejón. Esto demuestra que poco a poco esta sala se irá llenando y iremos recuperando esta nueva actividad. Muchas gracias.